Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo evento de Celta Lab. Como sabéis, hoy tenemos una sesión de la innovación en el mundo del baloncesto y para ello contamos con tres ponentes de lujo. Desde el Real Club Celta, desde nuestro club, tenemos a Cristina Cantero, la entrenadora del Club de Baloncesto Femenino, que nos va a trasladar un poquito la experiencia de cómo trabaja un club de baloncesto, todo el sistema de innovación, ¿no? Cómo aprovecha estas tecnologías o estas metodologías para mejorar el performance y el rendimiento de su equipo. Contamos también con Jorge Lorenzo, fundador de Basket Touch, y que nos trasladará desde el punto de vista del análisis cómo se incorporan herramientas de analítica pues también para el análisis táctico de este deporte. Y desde NBN23, Javier, trabajaremos contigo la parte más de performance, cómo se hace ese tracking de cada uno de los movimientos, de cada uno de las actuaciones de un jugador y también cómo se lleva eso después a una dinámica de fan engagement desde el punto de vista del aficionado. Vale. Como sabéis, después de todo esto entraremos en una fase de mesa redonda donde con las preguntas de la gente e incluso con vuestras propias preguntas entre vosotros, pues trataremos de hacer un mapa de innovación en el mundo del deporte. Vale. Entonces, sin más, Cristina, te voy a dar paso para que de alguna forma nos presentes eso, cómo trabaja el Real Club Celta Baloncesto Femenino, cómo es un día de trabajo, cómo son las sesiones y cómo se aprovechan estas tecnologías. Bueno, hola a todos, encantada de poder participar de estas sesiones, creo que muy interesantes para todos y seguro que para nosotros, para nuestro club y para nuestro día vamos a sumar ideas y cosas que serán muy útiles, ¿no? Bueno, pensando un poco en nosotros, qué es lo que hacemos, nosotros cuando empezamos con las jugadoras tratamos de enfocarlas, en qué la podemos mejorar y cómo su mejora va a influir en el grupo, ¿no? Entonces, cuando pensamos cómo la vamos a mejorar, los aspectos a ver es un tema físico, es un tema técnico-táctico y es un tema psicológico, que nosotros lo hemos metido también como vertiente. Entonces, bueno, psicológico empezamos ya hace 3 años metiendo a un ayudante especialista en psicología. Es un chaval que además fue entrenador fue jugador de ACB y nos ayuda bastante en todo este tema. A nivel físico, empezamos el año pasado con colaboración con el Celta, hicimos estudios en la clínica bastante interesantes y además cogimos también otra empresa, Ecosport, que nos hizo estudios también a nivel de movimiento y de debilidades de las jugadoras, lo que nos permitió hacer trabajos individualizados a cada una a nivel físico. Aparte del trabajo grupal que necesitaríamos, pues bueno, a nivel de ritmo, aeróbico, cómo quiero yo jugar, pues el preparador físico adapta su trabajo a lo que vamos a necesitar en pista, pero esa mejora individual fue bastante importante durante todo este año y creo que le hemos sacado bastante rendimiento. Y bueno, y un poco lo que nos tratamos hoy, que es la mejora técnico-táctica. Bueno, pues nosotros llevamos haciendo una secuencia, hemos ido mejorando a nivel que hemos ido sumando un poquito más de medios. Pero bueno, lo primero tratamos de hacer a ellas cuando llegan es pues un análisis de vídeo y estadístico, que lo hacemos todo lo que es el staff, nos lo vamos preparando. Con lo que te vamos encontrando de ellas, que a veces no es fácil, a veces tenemos partidos completos, sobre todo de las jugadoras extranjeras, que tenemos más dificultad para encontrar material, sobre todo una rookie. Pero bueno, allí vamos indagando, buscando y vamos cortando todo lo que podemos y generamos un vídeo donde la analizamos en todos los aspectos. Hasta ahora, ¿qué hemos utilizado? Bueno, pues estadística avanzada, lo que nos hemos encontrado hecho, no porque la hagamos nosotros. Estadística convencional. A nivel para utilizar vídeos, bueno, pues tenemos un software que utiliza uno del staff, que lo compró el club, que es el NAC. Y utilizamos un software normal de un editor de vídeo, como puede ser Final Cut, en los Mac que tenemos el resto de entrenadores, ¿no? Es verdad que nuestro software de NAC es muy básico, y bueno, pero bueno, sí que es verdad que nos sirve para avanzar y para facilitarnos lo que es los cortes, ¿no? Pero bueno, sí que tenemos bastante trabajito y no es muy rápido que digamos, pero bueno, es lo que tenemos y ahí vamos.
Y bueno, cuando ya tenemos esa mejora de la jugadora individual, durante el año lo que tratamos de generar es ir complementando ese vídeo, ir haciéndole sobre el estudio del post nuestro de cada partido, lo analizamos, vemos el trabajo que hemos hecho global, a nivel colectivo, a nivel individual, sacando edición de vídeo pues individualizadas y colectivas casi todas las semanas. Y bueno, ahí nos apoyamos igual. Es verdad que yo creo que para el año avanzaremos, porque bueno, de los ayudantes yo he hecho mis pinitos en avanzada y alguno ha hecho algún curso más, con lo que avanzaremos algo. Y bueno, sí, siempre trato de que el club me ayude un poquito más a la hora de mejorar nuestro software, pero bueno, no será fácil. A nivel de día a día en partido, tratamos de coger rendimiento de sistemas, trabajamos rendimiento de minutaje, tanto la delegada como el operador físico van cogiendo datos. Y bueno, sí que es verdad que no vamos mucho más allá, sí me gustaría tener algo más, pero bueno, con eso la verdad que me va sirviendo para ver la influencia individual de la jugadora en el grupo, a nivel de sistemas y a nivel sobre todo de quintetos, de con quién estamos funcionando mejor, peor, etcétera, ¿no? Yo creo que así en líneas generales, sobre todo sobre nosotros, es lo que me interesa mucho. Sobre el scouting rival, bueno, obviamente si tuviésemos software de análisis nos daría para comparar más datos, pero bueno, como tenemos el básico, nos da para agilizar en los cortes y poder tener la edición de 4 o 5 partidos. Es raro que veamos 5, más 4 últimos partidos, que son los que analizamos y vamos trabajando. También tenemos el inconveniente de que el partido entra, sobre todo el último partido entra muy tarde, entra sobre el lunes, martes muchas veces, tratamos incluso cuando jugamos fuera de casa que no lo entreguen en mano, pero a veces hay dificultad porque bueno, pues no pueden, no quieren, entonces bueno, hasta que te lo cuelgan, que es la reglamentación como muy tarde el martes, pues bueno, hay veces que pegarlo o cortarlo después nos cuesta más trabajo, pero bueno, lo hacemos el parche tal como podamos, lo mejor posible, y bueno, es un poco como vamos sacando rendimiento, hasta ahora nos va bien, también es verdad que somos un equipo joven y si abusamos del exceso de información, nuestras jugadoras petan y creo que no es útil tampoco, entonces estamos en esa línea de, bueno, de sacar bastante información, sobre todo para el cuerpo técnico, que además yo creo que estamos creciendo y nos gusta todavía hacer más cosas y ir empezando a dar todavía, el siguiente reto es dar mucha más calidad a las nuestras a la hora de información y bueno, y mejorarlas, ¿sabes? Desde tener mucho, que creo que empezamos a tener bastantes cosas, a hacer mucho mejor el embudo para afinar, ¿no? Y es un poco nuestra idea de trabajo hasta ahora. Perfecto. Entonces, en ese sentido, Cristina, ¿cuál es la estructura de un área como la que diriges tú? O sea, ¿cuánta gente hay dedicada? Pues decías, al final nos has dado unos perfiles y cada uno se dedica como una parte, ¿no? Y decías incluso que todos hacéis cortes, pero realmente, ¿cuál es la estructura? ¿Cómo lo organizáis? Sí, a ver, nosotros en sí todo lo que es el tema de análisis lo llevamos 3 personas, que somos los 3 principales del cuerpo técnico. Yo como cabeza principal soy la que voy distribuyendo casi todo el trabajo. Uno de los ayudantes se encarga sobre todo de lo que es el scouting propio nuestro y el otro del scouting del rival. Y yo tomo parte en los dos, es decir, acabo viendo nuestro partido y comentamos por dónde tienen que ir los tiros y acabo viendo cosas del rival y comentamos con el otro ayudante cómo tiene que ir, ¿no? Entonces, bueno, entre los 3 vamos llevando todo el área y bueno, sí que nos ayudan a la hora de la recogida de datos, ya te digo, en partido, pues tanto el preparador físico como la delegada, o si hay cosas excepcionales que queremos coger, como si ponemos al psicólogo a coger datos, es decir, ahí todo el mundo quiere sumar, nos da igual, pero es verdad que el tratamiento de ellos y el trabajo con ellos y el trabajo hacia las jugadoras es solo de nosotros 3. Vale, perfecto. Y a nivel, que luego entiendo que ahí también nos va a avanzar Jorge ahora, pero a nivel Big Data o eso que decías tú, estadística avanzada, o sea, realmente el know-how lo tenéis vosotros directamente, o sea, estáis haciendo esos cursos que nos decías para poder ir avanzando en esa estadística. Sí, lo que, bueno, hay alguna empresa que incluso, bueno, pues va sacando datos porque, bueno, pues le interesa ir enganchando a la gente, entiendo, y nos facilitan datos, pero bueno, sobre todo lo que hemos ido cogiendo de datos extras es manual, ¿sabes? No es que no lo dé nadie ni tal. Y bueno, sí que es verdad ahora
que bueno, que hemos hecho algún curso y sobre todo uno de mis ayudantes ha hecho uno más y bueno, está viendo la estructura de cómo él, pues bueno, luego viendo el post va a ir recogiendo todos los datos, él calcula que sobre una hora, hora y pico los puede recoger y ir teniendo más cosas, ¿no? Es un poco el camino hacia dónde vamos. Pero bueno, sí que es verdad que si no tienes muchos recursos tienes que inventar un poco la forma de ir haciéndolo, ¿no? Claro, perfecto. Y a nivel que nos decías también, a nivel un poco recogida de esos datos o acceso a esos datos, ¿no? Quizás los clubes de fútbol estamos mal acostumbrados porque la liga nos entrega todo tipo de datos, incluso que no somos capaces de analizar, pero en vuestro caso, ¿qué datos os entrega la liga? ¿Algún dato? ¿Todos son grabaciones, vídeo que hacéis vosotros? ¿Cómo se recoge todo ese vídeo No, partido? lo único es que la liga tiene la obligación de dar el vídeo. Es lo único que te da. A partir de ahí, y la estadística convencional, que muchas veces la recogida de datos de estadística convencional, si tú te pones a recogerla, varía mucho. Entonces, muchas veces, cuando, por ejemplo, ahora que estamos haciendo las pruebas y hemos pasado datos nuestros, cuando queremos comprobarlo, la estadística convencional no tiene nada que ver con la recogida de datos que tú has hecho. Entonces, bueno, ¿por qué? Pues porque muchas veces en esa estadística normal o ese play and by play que saca FEP, ponen a una chavala jovencita que lo hace por placer o sin cobrar y bueno, pues hay veces que las condiciones no son las mejores, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí los datos bailan y bueno, no son tan fiables como deberían de ser, ¿no? Pero bueno, por eso estamos intentando que el paso siguiente sea que esa recogida la hagamos nosotros, ¿no? Mediante visionado, es verdad que necesitas más tiempo y no hacerla en directo, pero bueno, nos puede ser una forma de avanzar, ¿no? Para que sea mucho más fiable. Perfecto. Y luego, a nivel, ¿cómo le trasladáis esos datos a los jugadores? ¿Son reuniones? ¿Le hacéis llegar el dato del vídeo de alguna forma? ¿Cómo estáis trabajando con las jugadoras? Bueno, nosotros tenemos dos formas. Al final tenemos una nube donde yo les voy cargando información, sobre todo la grupal, va a la nube, donde hay los vídeos grupales o vídeos individuales de las jugadoras contrarias. La información así más general para todas va ahí. La información que quiero compartir individualmente y que no la quiero ver con ella porque simplemente la quiero que ella la vea y a lo mejor luego comentarla, la mando especialmente a ella y la comparto solo con ella, y luego obviamente tenemos visionado grupal de todas, donde lo vemos, explicamos y vemos todas las cosas en una reunión. Tanto hay muchas veces que es del post y es grupal, o obviamente de scouting del rival y de preparación de partido, pues como hace casi todo el mundo. Y las individuales vamos alternando. Hay veces que es por posiciones, otras veces es una sola, otras veces utilizamos el vídeo para trabajar gestos técnicos y lo llevamos, simplemente le enseñamos a veces en el móvil, a veces en el ordenador, qué es lo que vamos a trabajar y la idea que tenemos para que se haga una idea global de lo que vamos a trabajar y tenemos pequeños clips preparados. Bueno, vamos utilizando diferentes cosas, pero bueno, ya te digo, al final no, ojalá tuviese una pantalla en la instalación donde le diese y lo viese como hace Valencia Basket y sería ideal, pero no es el caso. Pero bueno, vamos campeando con nuestras cositas. Hay veces que, pues bueno, tienen más resultado, otras menos, pero bueno, es un poco, vamos probando, ensayo-error, ¿no? Y lo que nos va funcionando lo vamos manteniendo. Perfecto. Y el otro día comentábamos que realmente, o sea, quería saber un poco cuál es la percepción que tienen los jugadores de este trabajo y cómo lo entienden ellos, ¿no? Otro día hablábamos con Michel Salgado en el mundo del fútbol, que nos decía que en su época si alguien le ponía un vídeo casi se lo tiraban a la cabeza, ¿no? Y sin embargo que ahora es todo lo contrario, que es el propio jugador el que te demanda que le enseñes un vídeo de cómo juega su rival, al que se va a enfrentar. Entonces, ¿cuál es la percepción que tienen ahora vuestras jugadoras? ¿O cómo Nosotros asimilan ellos esos conceptos? tenemos dos líneas, que es, claro, nosotros en general somos un equipo de una plantilla joven que tiende a... Entonces, estamos mucho educando a que aprendan a verlo, a que enseñen los ojos, a que no se fijen solo en el vídeo, en las zapatillas del rival, ni cómo va peinada, que eso es muy típico, así donde te lo digo. Entonces, bueno, a que de verdad vean qué es lo qué es lo que queremos ver nosotros. Entonces, bueno, para eso necesitamos con la joven ver mucho visionado individualmente, ¿no? Para que la encamines tú a qué tiene que ver, ¿no? Y luego tenemos alguna jugadora más veterana que ya lleva más tiempo, que esa es la que te pide mucho más información y te requiere y te pide porque está acostumbrada, ¿no? Entonces, bueno, si es el caso, por ejemplo, hemos comentado el otro día Raquel Carrera, que se nos ha ido nosotros a Liga 1 y ahora mismo ha sido considerada la mejor jugadora revelación de la Liga 1, pues bueno, ella reconocía
que cuando poníamos el scouting, bueno, pues, lo veía de aquella manera, el que le mandábamos al grupo general no lo veía y luego ya se quedaba con la reunión grupal, ¿no? Entonces nosotros la pillamos y le hicimos bromas conforme el rival había fichado una americana y se lo comió entero, no se enteraba de nada, y entonces al rato se lo dijimos y entonces reconocía el otro día de la entrevista que eso era verdad y que bueno, que bueno, ahora ya le presta atención porque ve lo importante que es, pero antiguamente, pues claro, con 15 años, aunque seas muy buena, ¿qué caso le vas a hacer a eso, no? Pues bueno, yo creo que hay que educarlas y hay que enseñarles a verlo, ¿no? Y en eso estamos. Y por eso te decía que como entrenadores, que bueno, que vamos evolucionando, nos gusta y cada vez manejamos más datos, nos gusta el más. Pero ahí estamos en la fase ahora de controlar ese más para nosotros y a ellas menos y con mucha calidad. Porque si no es verdad que ponen una barrera y no le hacen ni caso, por lo menos la línea que nosotros no hemos ido dando cuenta. Perfecto. Pues muchas gracias, Cristina. Muy interesante. Deseando llegar ya casi a la parte de debate para comentar todos estos temas. Jorge, primero, muchas gracias por estar con nosotros, por supuesto, y por compartir tu experiencia. Nos gustaría eso, que nos presentes Basket Touch y toda la dinámica de cómo realmente se hace un rendimiento táctico en un club de baloncesto. Bueno, nosotros con la selección senior veníamos realizando un trabajo de análisis de rendimiento táctico de una manera un poco antigua, ¿no? Con tema de Excel y demás. Entonces, la idea fue crear una aplicación para poder usarla durante el partido, donde tener esa información en directo en el propio partido, ¿no? Entonces, cuando creé este software de Basket Touch. La idea era analizar durante el partido todas las situaciones de sistemas, todas las situaciones que generaban esos sistemas y cómo era la finalización de estos sistemas, ¿no? Tanto nuestro como del equipo rival. En un principio, la idea era poder tener esa información para, en el descanso, nosotros con el seleccionador, con Sergio, lo que hacemos es una reunión para analizar toda esta información a la mitad del partido y poder tener ese tipo de datos para poder transmitir no los datos directamente a los jugadores, sino las ideas que se generan de esos datos, ¿no? En muchos casos los datos simplemente nos servían pues para afianzarnos en las sensaciones que habíamos tenido durante esa primera parte y en otros para darnos cuenta de que pensábamos que había situaciones que habían generado cosas que realmente no habían sido en el poco tiempo que estábamos analizando, que eran esos 2 primeros cuartos, pues verlo con esa perspectiva, ¿no? Y todo esto enlazado con el tema del rendimiento de los quintetos, ¿no? Todos los sistemas enlazados a los quintetos que habían jugado esos sistemas, todo eso enlazado a los defensores que habían tenido. Sí que es cierto que esta información en el descanso era muy complicada de poder asimilar y de poder desgranar porque no hay tiempo, pero sí que a posteriori nos servía para poder analizar, ¿no? De hecho, una de las cuestiones que vimos con el rendimiento de quintetos en la primera parte del Mundial era que el quinteto titular en la gran mayoría de los partidos estaba ahí en que fuera positivo o negativo, no siempre era positivo, ¿no? Entonces, esto lo enlazamos después también con el tema de estadística avanzada asociada a este rendimiento táctico. Lo que os comento, era muy complicado que con tan poca información los datos fueran realmente importantes, pero sí que nos servían para, pues eso, afianzar la sensación que teníamos con determinados sistemas, afianzar la sensación que teníamos con el planteamiento que habíamos hecho de partido en cuanto a, por ejemplo, cómo íbamos a defender un bloque direct y que se había cambiado una norma para tener que saltar todo el tiempo al next, ¿no? Por ejemplo, con un determinado jugador y ver qué rendimiento nos había dado ese planteamiento de partido. Aparte de eso, lo que viene después, pues bueno, con toda esta información queremos
sumar más cosas, ¿no? Pues cosas de tema de formación online, un poco en la línea que hablaba antes Cristina de los cursos de estadística avanzada, bueno, dedicar un poquito también a este tipo de cursos. Utilizar también toda esa información para compartirla con los propios jugadores. Nosotros en el Mundial teníamos una aplicación que hacía un poquito esta función, lo que pasa es que queremos que esta información que estamos generando de rendimiento táctico, tanto de sistemas como individual de jugadores, poder transmitírselo a los jugadores. Bien es cierto que nosotros con la selección esa información los jugadores la asimilan mucho mejor, la entienden mucho mejor, son mucho más en este sentido receptivos porque son de altísimo nivel y profesionales al máximo nivel. Y bueno, tener esa información también para compartirla con ellos. Y después también una idea de una pizarra que podamos ser también parte de esa, bueno, de ese modo de compartir con los jugadores. Sí que es cierto que, y es algo que me vuelvo ya aquí, que comparto con Cristina, que nosotros, por ejemplo, en el Mundial, los jugadores en la primera fase, la atención que podían prestar al tema vídeo era la que era, ¿no? Esta gente tiene un nivel NBA, muchos de ellos, y información que le podíamos dar de Irán o información que podíamos darle de Puerto Rico, ellos la recibían, pero no prestaban mucho más allá atención de la necesaria, ¿no? Sí que es cierto que a medida que iba avanzando, ellos mismos iban parando los vídeos, ellos mismos iban haciendo indicaciones y cambiando bueno, pues esa metodología de ver la información con ellos. Algunos de ellos solicitaban este rendimiento, querían saber cómo habían estado con quintetos, cómo habían estado con sistemas determinados, y al final el fuerte que nos daba esta herramienta era, sobre todo en el descanso, que teníamos información directa y que con esa información Sergio hacía su charla para entrar en el descanso y hablar con los jugadores, y después a posteriori para ver el acumulado de toda esa información, para ir descartando, si fuera necesario, durante el periodo del Mundial, sistemas, para ir introduciendo otros que habíamos escondido un poco hasta el final para poder utilizarlos, y veíamos que el rendimiento que nos daban era el que realmente queríamos. Y bueno, la idea era un poquito entrar en ese directo de rendimiento que lo estábamos haciendo anteriormente con herramientas que se nos quedaron un poco obsoletas, y sumarle también el tema de la estadística avanzada unida un poco al tema táctico individual, al tema táctico colectivo, al tema de quintetos, y por ahí ver, pues, bueno, toda esa información que nos resultaba muy útil. Es cierto que esta información nosotros la comparábamos con competiciones anteriores, con los Juegos Olímpicos, con Eurobásquet. ¿El problema cuál era? Que la información no era homogénea. O sea, nosotros habíamos iniciado esta recogida de datos en las ventanas, pero más atrás no lo habíamos hecho. Entonces teníamos un poco que adaptar esa información que teníamos previa para que nos sirviese y que realmente pudiéramos tener esa comparativa. Pero bueno, eso es algo que estamos haciendo ahora, y que bueno, ya tenemos este Mundial analizado en cuanto al rendimiento. Las ventanas de clasificación también las tenemos analizadas, aunque los jugadores no son los mismos, sí que nos sirve pues bueno, para analizar toda esta información. Aparte de todo esto, la idea fue pues que este software pudiera llegar a cualquier otro nivel. El software está dividido en bloques, un bloque de sistemas, un bloque del más menos de jugadores, un bloque de las situaciones que se genera. Entonces ahí cada usuario puede llegar a crear su propio software, ¿no? Hay entrenadores que los sistemas del equipo rival les prestan cierta atención, pero no les resultan interesantes. Nosotros en el Mundial sí que lo hacíamos, porque teníamos un análisis del playbook del rival, pero sí que es cierto que a otros niveles no es algo que sea
útil o realmente interesante. Pero sí, por ejemplo, las situaciones en las que finalizan esos sistemas, ¿no? Si finalizan en un bloqueo directo, dónde finalizan, quién finalizan, cómo es la continuación que finalizan. Nosotros, de un partido, por ejemplo, del Mundial, podemos estar cogiendo alrededor de 200 apuntes, ¿no? De 200 ítems. ¿Esto cómo lo hemos logrado? Pues bueno, creando una serie de accesos directos, de cosas preestablecidas ya. En teoría, por ejemplo, por poner un ejemplo, un gran porcentaje de los bloqueos directos lo suelen realizar o el base o el 2 con el 5, ¿no? Entonces nosotros ahí ya vamos reduciendo opciones, y si, por ejemplo, hay un bloqueo con un alero y un 4, pues ahí tendríamos que cambiar 2 jugadores, pero si solo es con uno de ellos, solo tendríamos que cambiar un jugador. Entonces vamos agilizando esa toma de datos, que la hacemos en directo y que, como es obvio, hay veces que se pasan cosas, ¿no? Pero podemos editarlas a posteriori en el postpartido. Entonces esa es un poquito la idea del software de Basket Touch, y bueno, pues es un poquito lo que os comentaba. Perfecto. A ese nivel, y un poco también, casi tengo las mismas dudas que Cristina. La primera es, ¿cómo funciona, o sea, cómo os incorporáis vosotros dentro del cuerpo técnico, ¿no? O sea, ¿cuál es vuestro rol? ¿Hay dentro del cuerpo técnico otros analistas o otras fuentes de datos, además de vosotros? ¿Cómo es esa dinámica, ¿no? La estructura del staff es primer entrenador, entrenador de ataque, entrenador de defensa, entrenador de situaciones especiales, que serían situaciones de bandas, fondos, inicios de partido, y 2 entrenadores más de análisis. Uno encargado del tema estadístico puro y duro, con estadística avanzada, y otro que sería yo, el encargado de tema de rendimiento táctico. A partir de ahí, tema de vídeo de ataque, el entrenador de ataque es responsable, tema de vídeo de defensa, el entrenador de defensa, situaciones especiales lo mismo, y yo sería un poco el que coordinase todo ese trabajo y esa información, ¿no? La canalizaría yo para transmitírsela a Sergio si fuese necesario, si la solicitase, o para después en las reuniones ir transmitiéndosela grupalmente o individualmente, en algunos casos, a los jugadores. Aparte de esa información, nosotros tenemos alguna otra herramienta de vídeo y de estadística, que es InStats. En su momento era Synergy también, y utilizamos también para el tema de vídeo, aunque también utilizamos el programa de NAC Sport para hacer nuestros cortes más a nuestro gusto, por decirlo de alguna manera, pero sí que también contamos con esa información. Este año se ha añadido el trabajo de 2 chicos de allí de Galicia, Edgar y Dani, me parece que se llaman, y nos ayudaban también un poco más con tema de estadística avanzada. Sobre todo ellos se encargaban de analizar el play by play y analizar los quintetos que estaban en pista, quién estaba más tiempo con quién, toda esa información que era un poco absorber de la página de FIBA para poder después canalizarla a ellos para nosotros. Perfecto. Su perfil es más analítico, entonces, de estas 2 personas, ¿no? O sea, ya no es Total. tanto del mundo, no viene del mundo del deporte, sino del mundo más analítico, ¿no? Sí, hacía una valoración baloncestística, por llamarlo así, pero era más enfocado al tema de datos puro, de toda esa información que había en esas páginas. Y en una competición tan importante como un mundial, ¿cuáles son las fuentes de datos que os entrega la propia competición? Aparte de eso, pues las que vosotros estabais recogiendo, ¿qué fuentes de datos os entrega la competición? La competición lo que nos entregaba era tema vídeo. Había una plataforma donde estaban subidos los partidos en muy poco tiempo. Y tema de estadística, la propia estadística normal y corriente. Después una estadística también de quintetos, también individual, y bueno, el resto de los partidos y demás, pero no era algo muy enfocado al tema bueno, de poder tratar esos datos, porque eran PDF. O sea, al final no tenías mucho más recorrido de lo que te daban ahí, ¿no? Y en ese sentido yo
escuchando y leyendo un poquito cómo funciona el tema del fútbol y en otros deportes, el baloncesto está un poco, bueno, pues va un poco por detrás en esa línea. Sí que es cierto que, por ejemplo, en NBA es otro mundo, lo que nos traslada Sergio, por ejemplo, es otro mundo. De hecho, una de las cuestiones que queríamos implementar en el Mundial, que al final no pudo ser, era el tema de la imagen en el descanso. Entonces, queríamos ver 2, 3 clips en el descanso, en el vestuario, para poder analizar toda esa información que estábamos viendo con los datos y que los entrenadores en algún momento querían haber tenido para mostrar a los jugadores. Por tema de infraestructura, aunque éramos bastantes, no fue posible, pero es una de las cuestiones que queremos pues bueno, adoptar y poder. Ellos, por ejemplo, en NBA lo hacen, pero lo hacen porque tienen un entrenador específico en el vestuario que está cortando todo el partido en directo y hay una comunicación con el banquillo, con ese entrenador del vestuario y le dice, quiero ver este clip, este clip, este clip. Y entonces ahí es cuando ellos lo ven. Pero al final es una cuestión también de medios humanos que es importante. De hecho, esa era un poco la pregunta que iba a hacer ahora. Si todos estáis en el banquillo o hay alguno que está, pues como en el mundo del fútbol, que tenemos pues gente en la grada, ¿no? Que es un poco la que después traslada esos datos al vestuario. Por FIBA solo te permiten tener 4 entrenadores, el principal y 3 más, y después los otros dos entrenadores estábamos fuera. Estábamos cerca del banquillo, de hecho nos comunicábamos por el iPad. Yo le enviaba la información del rendimiento táctico al banquillo para que tuvieran esa información en directo. Y bueno, después sí que nos reuníamos todos en el vestuario de los entrenadores porque sí teníamos acceso a ello. Perfecto. Pues muchas gracias, Jorge. Muy interesante y yo creo que aparte una idea muy práctica de una competición como nada menos que un mundial, ¿no? Quizás sí que es cierto que todos tenemos esa imagen, ¿no? de la NBA, probablemente como el mayor generador de datos, ¿no? y de estadística avanzada. Con lo cual ahora vamos también a avanzar sobre eso. Javier, me gustaría entrar ahora un poquito en esa fase más de performance y tracking. O sea, estamos hablando de la dificultad que tiene el captar el dato, ¿no? Tanto para Cristina como para Jorge, y seguro que tú ahí nos puedes abrir un poquito el cómo generar esos datos y cómo también después trasladarlos a una plataforma que sea usable, ¿no? Como antes decía Jorge, que sean PDFs, ¿no? Si nos... Exacto. Bueno, lo primero, muchas gracias. Súper interesante escuchar a Cristina, escuchar a Jorge. Joder, que estamos aquí hablando con el país, campeón del mundo, ¿sabes? De cómo implementamos la tecnología, que muchas veces admiramos, ¿no? Lo que hacen en Estados Unidos, pero yo que tengo la suerte de viajar mucho por el mundo como empresa tecnológica de baloncesto española, te das cuenta de lo bien percibido que es nuestra manera de organizar el baloncesto y de extraer información de cualquier manera, ¿no? A nivel organizativo, cómo está organizado el baloncesto base, a nivel competición, la ACB es está súper bien vista fuera de nuestro país y al final te das cuenta de que hay un poder, o sea, el baloncesto, no, en comparación con el fútbol, ¿no? Tiene una realidad muy diferente a lo que se ve en los medios, ¿no? Tú ves en los medios una presencia de fútbol bestial, pero la realidad es que hay solo la mitad de jugadores federados de baloncesto que de fútbol. O sea que la realidad del baloncesto en este país está súper arraigada al país. De hecho, te diría, el 60% de la plantilla de mi empresa han jugado al baloncesto, ¿vale? Que es una de las cosas que nos gusta, ¿no? Entender la raíz de lo que haces, ¿no? Porque al final da igual el nivel. Yo creo que tanto Cristina como Jorge nos han ido contando lo importante que son los datos, pero los grandes retos a los que te enfrentas es que se genera tanto, que es importante en cada momento. Y no se ha sacado una herramienta mejor que el cerebro de un entrenador. Es alucinante, pero es raro que Jorge le pueda pasar un informe a Sergio que a Sergio le sorprenda. O sea, Sergio está mirando el partido y mucho de eso ellos lo saben. Entonces, el reto es, ¿qué le paso yo a Sergio en este momento que sea algo que él no ha visto? ¿No? Que eso es lo que es el reto continuo. ¿Qué información es la importante ahora? Luego ya en el postpartido ya lo puedes ver, ¿no? Pero yo como aficionado al baloncesto, que siempre he estado disfrutando de los datos,
yo lo que veía es que había un montón de datos que se estaban perdiendo, ¿no? Y así es como empezó nuestra compañía. Nosotros, de hecho, empezó volviendo de ver una Final Four de baloncesto en Italia. En el avión coincidí con Johnny Rogers. Johnny es jugador ACB, jugó entre varios en el Valencia y en el Madrid. Y me estuvo contando cómo hacían el scouting en el avión, ¿sabes? Y me puse a hablar con él y me contó cómo hacían el scouting para la NBA, porque en ese momento trabajaba para los Thunder. Y me sorprendió que todavía, incluso en NBA, esto se habló hace 5 años, todavía había demasiada información pen and paper, ¿no? O sea, de papel y de ponerse a analizar. Y, joder, le estuve preguntando y me dijo que, pues, que todavía van mucho a ver al jugador, ¿vale? Porque, claro, no es solo lo que nos dicen los números, luego hay que hablar con él, ¿no? Hay toda esa parte, ¿no?, que nos ha mencionado Cristina, de la psicología del jugador, que es que eso no se refleja en el número. El entrenador le ve la cara a la jugadora o al jugador y dice, este ha dormido fatal hoy, o este ha discutido con su pareja, o lo que sea, y eso le va a afectar, ¿sabes? Entonces, nosotros empezamos con una visión, y es, tenemos que tratar de que no se pierdan los datos, porque con los datos se van a poder hacer un montón de cosas. Y fíjate que hemos ido a los dos extremos, ¿no? Hoy, yo creo, el caso de Jorge, además yo tengo el placer de conocer a Sergio, es una de las personas más curiosas con esto, que tiene una sensibilidad muy alta, aprecia un montón esto. No siempre se da, y yo entiendo, porque la labor del entrenador es cómo voy a tomar decisiones instantáneas si tengo que hacer un análisis, ¿no? Entonces, nosotros como compañía teníamos esa visión de decir, hay que empezar a digitalizar el baloncesto, no puede ser que esta información se pierda. Sería ideal el poder conocer el historial de un jugador desde que empezó. Y al final, esos datos en algún sitio se están registrando. Lo que pasa es que esa información no se puede agregar y no se puede estudiar. Jorge comentaba que se pueden llegar a anotar en torno a unas 200 acciones adicionales, ¿no?, que te dan un nivel de información súper potente sobre un partido. Pero resulta que hay un anotador en una mesa en el baloncesto que ya está anotando del orden de 200 acciones cuando es una acta básica y en orden de más 700, 800 cuando incluye estadísticas. Entonces, ese anotador que está presente en 16.000 campos o 16.000 partidos que juegan en España cada fin de semana, nosotros considerábamos que ahí había una fuente enorme de datos que sería interesante empezar a agregar. Porque, como decía Cristina, tenemos que estar haciendo nosotros la tarea de agregar, o decía Jorge, no tenemos un histórico para poder comparar. Entonces, tengo que esperarme a grabar varios mundiales para poder ver qué es lo relevante, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, vamos a hacer una plataforma para que se digitalice el baloncesto desde la base, y ahí es como ha crecido NBN23. Somos la empresa que ha hecho el acta digital que más se está utilizando a nivel mundo, os diría. Pues desde España, que estamos con la mitad de las federaciones españolas, empezamos con la Federación Suiza, Israel, en Estados Unidos llevamos 5 años con la NBA haciendo el Junior NBA. Estamos ahora mismo digitalizando pues del orden de 2.500, 3.000 partidos cada semana. Entonces, imaginad la cantidad de inputs que tenemos sobre los que queremos empezar a trabajar y hacer una gran base de datos que nos ayude a agregar a esa información, empezar a sacar conclusiones lo más rápido posible. A eso le añadimos, lo que me preguntabas, Lalo, ¿no?, del tracking, ¿no?, que nos fuimos como de un extremo al otro. Como compañía, nosotros queremos empezar por el principio y que se digitalice el baloncesto, pero a la vez, como somos unos frikis de esto de los datos, no parábamos de mirar qué estaban haciendo en NBA, que no había aquí, y caray, es que allí saben, joder, no solo saben cuántos rebotes han cogido, sino que encima saben si el rebote era un rebote que le ha caído ahí al jugador o era un rebote lejano, ¿sabes? O quién estaba defendiendo a quién, ¿sabes? Porque esto muchas veces no te salen los papeles, ¿vale? El tirador tiene un 60% de tiros de 2, pero resulta que cuando lo defiende Jorge, baja a un 45. Ostras, es importante saber eso, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a decir, mientras vamos digitalizando esto del baloncesto base, vamos a tratar de proyectar cómo va a ser el futuro, ¿vale? Y ahí empezamos a trabajar con tecnologías de indoor tracking, porque en el fútbol tú puedes utilizar el GPS, porque en un espacio exterior el GPS, y sobre un campo muy grande, te puede dar información útil. En baloncesto, entre que es interior, el campo es más pequeño y los movimientos son más de acelerón, parón, ¿sabes? Y no tanto distancias largas,
no puedes filtrar también la información y el GPS no sirve, eso se descartaba, ¿no? Entonces, ahí empezamos a trabajar con Bluetooth como tecnología base para poder saber dónde estaba el jugador y la jugadora en tiempo real. Entonces, con un dispositivo como este, es un dispositivo de 9 gramos que está emitiendo una señal de Bluetooth continuamente, nosotros somos capaces de leer ese dato en tiempo real y posicionar al jugador o a la jugadora en vivo, que esto es muy importante, en vivo, a una precisión pues, que está en torno a los 10, 15, 20 centímetros. ¿Vale? Luego aquí el reto es que tienes a jugadores muy grandes en un espacio muy pequeño, con muchos apantallamientos, ¿vale? Y así es como empezamos a trabajar con esta tecnología. Estuvimos con el Real Madrid, estuvimos con Estudiantes, Valencia Basket, y fíjate que nos dimos cuenta de una cosa, y es que llegábamos demasiado pronto. Es muy complicado la tecnología, para que sea eficiente, tiene que llegar en el momento oportuno, ni muy tarde, cuando entonces ya se te ha pasado, ni demasiado pronto, porque incluso en NBA, y yo he estado con 20 equipos en NBA hablando de esto, los propios Lakers lo estuvieron probando, nos llevaron a la validación de la NBA, la pasamos, o sea, somos una empresa que podemos trabajar en NBA porque el sistema es suficientemente preciso y seguro, pero te dabas cuenta de que no hay un equipo que esté preparado para hacer eso. Tienen un staff enorme, de un montón de gente haciendo análisis de vídeo, corte, todo esto que nos habéis contado, me recordaba a ellos, ¿no? Además tienen un mogollón de voluntarios que reclutan de las universidades y es que tiene ahí todo un ejército. Y yo decía, madre mía, esto para trasladarlo a Europa y ya no te digo al baloncesto base, ¿no? Entonces, ahí vimos que el futuro en algún momento nos traerá el adicional a todo el etiquetado, este que hablábamos, manual, el poder saber dónde estaban los y las jugadoras en tiempo real, de manera automática. Y eso nos abrió un poco la mente. Ahí pensamos que lo que quiera que vaya a venir en el futuro, la tecnología tiene que ayudar a sintetizar. La síntesis es fundamental. No podemos saturar de información al jugador, no podemos saturar de información al entrenador. Entonces, ¿cuáles son los tres bullets que le digo yo a la jugadora en el tiempo muerto para que cambie su rendimiento? Es un reto bestial. Entonces, ahí, ¿cómo pensamos nosotros que puede ayudar la tecnología? Y por eso os quería contar estas dos vertientes que hemos estado trabajando. Al final, entrenando a sistemas. Y para eso lo que te hace falta es un sistema de minería de datos muy potente, es decir, recopilar datos de muchísimos partidos, un montón de etiquetados. Imaginad que conseguimos que el software de BasketTouch, de Jorge, se empiece a utilizar en el baloncesto cantera. Y todo eso se sume a lo que tenemos nosotros. Entonces, puede llegar un momento, ¿vale? Y aquí estoy adelantando un poco lo que queremos que pase en un futuro, en el que el sistema sea capaz de identificar mediante imágenes mucho de lo que una persona tiene que estar etiquetando ahora mismo manualmente, ¿vale? Ahora es un poco ciencia ficción. Ahora lo que hay que hacer es recolectar esos datos para poder entrenar a esos sistemas que nos ayuden y no tengamos que esperarnos horas a que alguien nos haga ese trabajo y poder sacar las conclusiones lo antes posible. Entonces, nosotros como compañía somos una compañía de digitalización del baloncesto, es como nos definimos, súper orientada al baloncesto base, porque lo que creemos es que el baloncesto profesional es el gran laboratorio donde se genera el conocimiento, que acaba siendo lo que filtrado llega abajo, ¿vale? Pero no es casualidad que lo de arriba es un reflejo de lo de abajo y lo de abajo es un reflejo de lo de arriba. Es que es absolutamente, es decir, tener a un entrenador, un seleccionador nacional como Sergio, que se interesa por esto y tener una estructura deportiva como tiene España, hace que no sea casualidad que seamos campeones del mundo, con todas las dificultades que había, con todas. Porque cuando lo ves comparado con otros países, es la diferencia. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es precisamente eso, es construir una metodología para que de manera sistemática las cosas se hagan automáticas. Ahora, ¿no? Sí. Pues como os decía, lo que es sorprendente es que incluso en Estados Unidos e incluso en college, no en NBA, pero prácticamente todo lo que no es NBA para abajo, el acta se sigue haciendo a mano, ¿vale? Si eso conseguimos que se haga en formato digital, ¿vale? Podemos, para empezar, hacer que la experiencia del aficionado, o sea, del baloncesto aficionado, se parezca más a la del deportista profesional, ¿vale? Pero obviamente
si nos enfocamos a equipos profesionales, hay que pensar más en esa parte de performance y qué información nos puede dar un dispositivo como este. Esto estaréis súper familiarizados con lo que es un acta. Como os decía, imaginad que llegan a las distintas federaciones de este país 16.000 papeles como este cada fin de semana. Procesa eso, ¿sabes? Ese era el reto, ¿vale? Ahora, gracias a esta metodología, nosotros lo que hemos conseguido es que un padre no sé, de La Rioja pueda estar siguiendo el partido de su hijo en tiempo real, ¿vale? Y pueda ver en el play-by-play cuántos minutos ha jugado su hijo, ¿vale? Lo que nos está dando ya la información base para poder construir esa lógica de cuáles son los quintetos que mejor funcionan, incluso en Alevín de La Rioja, ¿sabes? Que al final, si tienes la información, la puedes aglutinar para poderla mostrar, ¿vale? Entonces, ahora mismo lo que tenemos es a decenas de miles de aficionados al baloncesto que, de la misma manera que pueden seguir la Liga Leboro, la Liga Femenina o la ACB, pueden seguir su liga aficionada, ¿vale? A la vez que se está trabajando en esta parte de digitalización, ¿vale? Y en cuanto a performance, pues lo que se puede imaginar en un momento en el que tú sabes dónde están los jugadores, ¿vale? La gracia de nuestro sistema es que es tiempo real. Y tiempo real, pues, te ayuda a poder hacer ese análisis potencialmente, también potencialmente, en un tiempo muerto, podrías llegar a ver, ¿vale? Para eso queda mucho, ¿vale? Porque luego te das cuenta de que hay muchísimos factores que influyen, ¿vale? Pero cuando empiezas a agregar la información de los sistemas más los del jugador, ¿vale? Cómo se encuentra, más históricos anteriores, puedes ser capaz de predecir mejor qué va a pasar. Pero a esto nosotros aún creemos que le queda tiempo, ¿vale? Pero es importante que sepamos en qué se está trabajando para ir dibujando cómo será el futuro. ¿Esto qué genera? Pues informes que se pueden compartir en tiempo real ya por Power BI y tú puedes ver pues, por jugador velocidades, cantidad de sprints que ha hecho cada uno, sacar un work rest ratio. Y esto, por ejemplo, en un entrenamiento es súper práctico para ver cómo ha sido la intensidad de los distintos jugadores, son datos ficticios estos, pues nosotros igual, cómo ha sido la intensidad de los jugadores ante un mismo ejercicio, ¿vale? Porque además la puedes relativizar a cómo es ese jugador, es decir, sabiendo la velocidad máxima de Guillem Vives, ¿vale? Tú puedes saber cómo ha estado de cerca de su velocidad máxima, ¿vale? Para poderlo marcar, ¿vale? Ese es el tipo de información que puedes sacar, que esto es adicional a sistemas, adicional a porcentajes de tiro, etcétera, etcétera. Pero al final tiene una capa también que creemos que puede ayudar de fan engagement, ¿vale? Porque eso es una información que la gente cada vez está más familiarizada. Aquí en fútbol se ha visto, ¿no? La Liga está dando estos datos y cuando empezamos nosotros era ciencia ficción, pero poder ver superpuesto un mapa de calor, ¿no? De por dónde se mueve un jugador, ahora es súper habitual. En baloncesto no tiene sentido porque el mapa de calor prácticamente te sale una mancha completa en toda la cancha porque todos los jugadores se mueven por todos lados. Pero poder ver comparativas, ¿no? de qué distancia ha recorrido un jugador, cuál ha sido su velocidad máxima, etcétera, etcétera, en baloncesto también es muy atractivo. Y esto es información que al ser en tiempo real se puede compartir con los videomarcadores o se puede compartir con las tablets de los entrenadores, ¿vale? Pues esto es un poco lo que estamos trabajando nosotros, como os decía, además con una visión muy, muy global, es a nivel mundo cuando están pasando las cosas. A ver si puedo dejar de compartir aquí. Es a nivel mundo que están pasando las cosas y siendo una referencia el baloncesto español como somos, tenemos una oportunidad muy buena para liderar este cambio. Yo creo que iniciativas como la de Jorge, proyectos que se están haciendo aquí en España, más el conocimiento de los entrenadores, que es una cosa que siempre me comentan, ¿no? Decían, es que ahí tenéis la suerte de que tenéis una base de entrenadores muy fuerte en España. No, esto me lo decían en Alemania, no me estoy yendo al tercer mundo, ¿vale? Pues todo eso es lo que queremos utilizar para construir una base de información que en un momento determinado agilice esa síntesis de datos, ¿vale? Para que realmente sea valioso, ¿vale? Y eso es en lo que estamos trabajando. Perfecto. Pues muchas gracias, Javier. Pasamos, si os parece, a esa mesa redonda o debate donde participáis todos, ¿no? Y donde podemos ver
Yo tengo algunas preguntas, ¿no? O sea, en este caso, Javier, y por el reto que decías, claro, cuando hablamos de... Antes empezaste tu charla de un poco de la parte más de tracking y de performance diciendo la dificultad que tiene que sea un deporte indoor, ¿no? Frente a un deporte que puede ser traqueado con GPS, ¿no? Realmente, esa parte tecnológica que nos decías ya con el Bluetooth y básicamente está, luego decías los apantallamientos, pero ¿está 100% solventada o hay que avanzar en ese trabajo aún para que sea usable? La tecnología es una maravilla. O sea, nosotros, yo he de decir que llevamos trabajando con ella 5 años y esto tiene utilidades que es que también es muy bonito contar, ¿eh? Porque nosotros desde el baloncesto y traquear a jugadores de básquet hemos sacado una aplicación que con el mismo dispositivo traqueamos a los nadadores, ¿vale? Y si uno se hunde, avisamos al socorrista y le indicamos dónde. Entonces, una aplicación, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo de la Fórmula 1. El baloncesto profesional nos ha empujado tan fuerte a saber dónde está una persona en tiempo real que ahora podemos avisarle a un socorrista si se está ahogando alguien, ¿vale? Y esto lo tenemos instalado en 3 piscinas en Estados Unidos, en 5 piscinas en España y porque nos ha pillado el coronavirus, porque estábamos haciendo un montón de instalaciones. Una cosa es cuál es la tecnología, otra cosa es dónde está el negocio. ¿Vale? Pensar que piscinas municipales en España tenemos 25.000 y equipos profesionales hay unos poquitos, ¿vale? Entonces, luego está qué te trae. Y ahora pensad en la situación que estamos viviendo y para responderte, Lalo, a la precisión de la información, aquí en nuestra oficina, que lo hemos sacado para nosotros, hemos empezado, pero lo hemos convertido en un producto, lo que hacemos es que cada uno de nosotros llevamos una ficha, de hecho no es esta, es una tarjeta, y si estamos a menos de 2 metros unos de otros, nos vibra. La tecnología es tan precisa y es en tiempo real que nos permite incluso establecer la distancia social de la que tanto se habla ahora, ¿vale? O sea que la tecnología es una maravilla. El reto no es tanto que funcione bien, sino que sea útil. Usable. Aquí, y de hecho, así es como empezamos en la natación. El reto que teníamos era que era un rollo tener que poner y quitar la fichita del pantalón cada vez. Eso que parece una tontería, ¿sabes? O aportas mucho valor, o ir allí y pedirle que le pongan la ficha y que no se equivoquen y no pongan la de Donchica Campazo y la de tal, pues, entonces, ¿qué hicimos? Coserlas al pantalón, porque esto aguanta el agua. Entonces dijimos, oye, que se lave el pantalón, no pasa nada. De repente ya es un pantalón inteligente, ¿vale? Porque el Bluetooth consume tan poca energía que no pasa nada. Una ficha de estas dura una temporada entera. Se la pones y ya tienes pantalón inteligente. Entonces, el reto no va tanto por cómo de preparada está la tecnología, sino cómo de preparados estamos nosotros como compañía para filtrártela y dársela a Cristina que le sea útil mañana. Está más ahí el reto, ¿sabes? O sea, lo que es la tecnología, ya te digo, proyectos como hemos estado colaborando con grandes empresas para evitar atropellos en zonas industriales, ¿vale? Que una máquina no atropelle a un trabajador. Para eso tienes que saber muy bien dónde está la máquina, dónde está el trabajador. O sea que del baloncesto y de ese conocimiento han salido un montón de utilidades para la sociedad, ¿vale? Que la verdad que nos están yendo muy bien a raíz de todo esto. Perfecto. Cristina, ¿vosotros en algún momento habéis utilizado alguna herramienta de tracking o algún dispositivo? ¿O esto lo veis lejano? ¿Cómo lo ves tú? No, a ver, solo hemos podido, yo personalmente he usado cuando he estado trabajando con FEP, con selección, y bueno, claro, lo veo y digo, ¡guau! ¡Qué cosa! Es verdad que me parece muy interesante el tema físico, creo que hoy en día es el tema de acelerar, desacelerar, las capacidades del jugador para luego aplicarle sus recursos técnicos son claves y coger datos de esos y la cantidad de esfuerzos que hacen. Vale, tú visualmente es lo que hablábamos antes, tú tienes una idea, pero el tener los datos registrados te puede dar un plus fundamental. Que antiguamente, bueno, pues al final lo tenías con los pulsómetros y es un poco lo que hemos recogido y es el tracking más sencillo, pero bueno, por lo demás es todo visual. En ese sentido, tú antes nos comentabas también que bueno, un preparador físico recoge datos y hacéis cargas, ¿no? Claro, en el mundo del fútbol las cargas te las dan los GPS. ¿Cómo realizáis las cargas vosotros sin tener este dato tan traqueado? Bueno, pues porque al final tú tienes que ir cogiendo sensaciones y viendo el jugador cómo va rindiendo y el punto de observación es clave.
y de experiencia. Yo creo que para eso nuestro preparador físico es muy bueno, a mí me parece muy bueno y me gusta cómo lo va viendo. Y ahora mismo es clave, cuando tú no tienes eso que lo puedas registrar, pues imagínate, nosotros ahora no tenemos ni pulsómetros para todas. Con lo que al final la recogida de datos, el saber cómo está, por eso para nosotros este año el poder hacer un estudio inicial de cómo está todo, pues nos ha dado un puntito más, pues bueno, pues sobre todo para la previsión de lesiones, ¿no? Pero bueno, ya te digo que me parece muy interesante. Yo le quería preguntar una cosita a Javier, por ejemplo, aquí que en Galicia, que se implementó toda la estadística, toda el acta digital, perdón, sí que es verdad que hubo mucho rumorología o rumores entre bueno, es verdad el aprendizaje que tiene el oficial de mesa hacia la recogida de datos, que no estaba siendo nada buena. Y bueno, y luego los reacios incluso que estaban inicialmente los oficiales de mesa. ¿Cómo habéis llevado ese tema? Y si, bueno, entiendo que todo será un proceso y hasta que funcione todo a la perfección. Mira, al final es lo que hablábamos, es que no es la tecnología. Fijar que el acta digital, la tecnología para hacer un acta digital existe hace 15 años, ¿vale? Es decir, tener una tablet que te permita hacerlo, ¿vale? Existe hace 15 años. ¿Por qué no se hacía? Porque luego tienes que conseguir que haya una tablet en cada campo, tienes que conseguir que cada anotador lo haga, tienes que saltar todas esas barreras. Esos son los grandes retos. Nosotros, por ejemplo, en Madrid, que ya se ha completado el ciclo, ¿vale? O sea, en Madrid ya se están haciendo todas las competiciones en forma digital. Hicimos una encuesta el año pasado y ahora ya es el 70% de los anotadores prefieren hacerlo digital. Siempre al principio hay reticencia al cambio, pero es que esto es una norma para lo que sea, ¿sabes? Yo, ¿a cuántos amigos tengo que me dijeron que no iban a tener un smartphone? ¿Vale? Obviamente tardaron un poquito más, pero ahora mismo todo el mundo tiene un smartphone, ¿no? Es un reto, pero a la vez, cuando lo entiendes bien, tener que ahorrarte el enviar la copia. Si tener una copia en la nube por si se te pierde o lo que sea. Poder editar las acciones y borrarlas fácilmente. Cuando lo entiendes y cuando lo tienes, la gente prefiere. ¿Sabes? La gente lo prefiere. Entonces, siempre cualquier cambio genera y en eso es en lo que más hemos avanzado nosotros, en aprender a que este cambio sea posible. Voy a poner una anécdota aquí, que estaba viendo lo del Junior NBA. El año pasado estuve yo en este era en New Jersey. Y estábamos haciendo esto, damos la tablet con estadística, para hacer estadística completa, ¿vale? Con bases, asistencias, tal. Y se lo doy a una chica y me pregunta, ¿el tiro libre vale un punto? Y yo digo, ay madre, ¿cómo está el nivel? ¿Vale? ¿Sabes? Si esta es la pregunta, ¿cómo está el nivel? Entonces, obviamente es súper importante que el anotador sepa baloncesto. ¿Vale? Sí. Porque si no, no sirve de nada. Ya te puedo dar la mejor herramienta del mundo. Luego la herramienta, como decía Jorge, tú ya la vas mejorando para que, ¿sabes? Si hay una falta, inmediatamente te pregunte quién de los 5 que está allí, ¿vale? ¿Cuántos tiros genera? Si lo meto, lo falla. Entonces, la aplicación tú ya puedes hacer que sea muy intuitiva y te vaya generando cuál es el siguiente paso para que para ellos sea muy cómodo. Y cuando te acostumbras, ¿sabes? Realmente te lleva un partido aprender a hacer. Entonces, los retos van por ahí. Incluso, Cristina, la reticencia de algunos padres a que se hiciese pública esa información. Eso es otra cosa que hay que aprender a llevarlo. De hecho, hemos trabajado con proyectos con la FEB, con el Mini en San Fernando, trabajamos en convertir las estadísticas en cosas diferentes. Pues asistencias y rebotes, ¿vale? Te los voy a poner creo que esto era trabajo de equipo, ¿sabes? Ir buscando métricas para motivar, que no sean, ¿sabes? Porque dependiendo del nivel tampoco tienes que comparar igual con igual. El que luego se muestre o no se muestre, ¿vale? Eso ya es una decisión. Pues, eso me parece muy interesante. Claro, más política y más esto, pero el tenerlo es muy útil para ir aprendiendo, porque al final la información, si la tienes, la puedes usar, si no la tienes, no. Sí, yo creo que eso es uno de los grandes también stoppers, ¿no? La protección de datos y que es un dato personal, individual y qué datos se puede trabajar. Y de hecho, bueno, pues hay jugadores que aún no quieren que en los partidos se les traquee, ¿no? En el fútbol que se puede, hay jugadores que no les interesa, por lo que sea, porque entienden que es su dato personal y no quieren que salga de ahí. Entonces, aquí, Lalo, el sistema de validación que tuvimos que pasar para la NBA iba mucho con respecto a eso.
O sea, era, ¿dónde se almacena la información? La información se tiene que almacenar en local y ahí no tiene acceso ni la empresa. O sea, nosotros no tenemos acceso al servidor. Teníamos que pedir acceso para entrar, pero hasta el punto de que tiene que estar bajo llave, ¿vale? Y te dicen quién tiene que tener la llave. Porque, ¿dónde venía el debate? No es, LeBron James no quiere que nadie utilice la información que dé esto para renegociar su contrato. Porque imagínate que detectamos que ha tenido una caída de un 10% en su velocidad máxima, que puede estar diciéndote que te está escondiendo una lesión justo un mes antes de renovar el contrato. Por decirte algo. Entonces, los jugadores que son muy listos, ¿sabes? Allí enseguida dijeron que no. Entonces, la validación NBA iba mucho por cómo y qué dato tienes y cómo lo tratas, ¿vale? Más que luego, oye, pues que haga el pino puente o lo que sea. No es tan importante eso, sino explícame todo eso bien. Nosotros ahora, que sabéis que con el baloncesto base, y un poco sonará, ¿no?, a lo que ha comentado Cristina, nuestro gran reto para esta temporada que entra es poder alinear las imágenes con los tags que hace el anotador. De manera que podamos ver con el play-by-play de un partido de Benjamín, que yo haga clic en la canasta que ha metido mi hijo y me vaya al corte de vídeo de esa canasta, de manera automática. Porque sabemos cuándo ha pasado esa acción, porque el anotador ha tenido que anotarlo en ese momento. Entonces, para eso hace falta una fuerte cadena de aprobaciones de derechos de ley de protección de datos, que es en lo que se está trabajando. Y volvemos a lo mismo, Europa en eso es pionera. En Estados Unidos os sorprendería cómo se pasan esto, ¿sabes? Entonces, aquí estamos hablando con las federaciones para que soliciten a los jugadores permiso, tanto porque tenían que haberlo hecho, para poner sus imágenes en la página web de la federación, poner sus puntos, etcétera, etcétera. Y como ahora todo eso nosotros lo mostramos en Swiss, pues lo mismo. Es una parte fundamental, porque sí, no hay que perder el norte. El jugador necesita tener privacidad también. Tiene que saber qué y cómo se comparte. Correcto. Sí. Bueno, en ese sentido... Si al final lo que está diciendo Javi se coincide con lo que decía Jorge, si tú eres capaz, al final la muestra de datos que está tomando Jorge es el play-by-play. Si tú encima eres capaz de decir, bueno, en el minuto X, o yo, que soy entrenador, le digo a mi ayudante, ya, apunta, apunta, apunta. En el descanso, los 3 apuntas son 3 minutajes, que si me voy a la jugada, tengo el corte que yo quiero, el corte que mostramos en el descanso, que es un poco la rapidez de... Es un poco, yo sé algún equipo de LEP que sí que lo hace y he escuchado alguna charla, y funcionan un poquito así. Hay uno que ya está cortando en directo y va tal, y luego van al minutaje, ¿no? El entrenador dice el minuto de lo que va sucediendo, que quiere enseñar a los jugadores, y es lo que muestran en el descanso, ¿no? Pero bueno, es ese punto. Cristina, ¿llegaste a conocer a unos chicos gallegos que se llamaban Net Eleven? Sí, yo sí. Net Eleven. José trabajaba con el Real Madrid y con el Obradoiro, ¿no? Exacto. Entonces, ellos hacían esto hace 5 años. ¿Qué os decía de llegar demasiado pronto? Y de verdad que era visionarios, ¿eh? Pues lo recogían, anotabas, tagueabas y con el iPad, ¡pum!, ya lo podías ver enseguida, ¿eh? Y creo que llevaba 30 segundos de retraso. Demasiado pronto. Ese es el problema. Y eran gallegos también. Yo también soy gallego, ¿eh? Porque, ¿sabes? Sí. Y sí, no. Para nosotros era complicado el tema en el Mundial por la fuente de vídeo. Claro. Porque al final nosotros en la aplicación sí que tenemos el tiempo. Lo que pasa es que si quieres una fuente de vídeo de, por ejemplo, la tele, los anuncios, parones y demás, te van a descolocar esa información. Claro, porque te tienen que dar la fuente de vídeo. Como estamos trabajando nosotros es trabajando con el tiempo de la fuente. O sea, no te vale el vídeo de la tele. Tú necesitas el máster, por así decir, ¿vale? Con el tiempo, para saber en qué momento y poder hacer ese match de tiempo 1, tiempo 2, que te facilite eso la vida. Pero imaginar que, esto es nuestro objetivo, es imaginar que puedas ver la canasta de tu hijo, ¿sabes? Dándole a un clic, aunque esté grabado con un móvil. Porque al final, si tú lo grabas con un móvil y lo subes a la plataforma, ¿vale? Tú sabes en qué momento ha pasado eso. Entonces, ya no desde el punto de vista a lo mejor tan táctico, analítico, de querer ver bien cómo ha hecho la jugada, sino del fan engagement, porque para nosotros
O sea, nosotros lo que somos es muy, muy, muy aficionados al baloncesto. Y lo que queremos es que se juegue mucho al baloncesto. Cuanto más gente juegue y mejor jueguen, más campeonatos del mundo vamos a ganar. ¿Sabes? Al final es como queremos, porque esto lo que hace es generar esa base de que luego haya Jorges, haya Cristinas, haya Sergios, haya Rudis, ¿vale? Para poder acabar llevándonos la copa. Entonces, todo lo que sea ayudar a que se juegue es para lo que queremos utilizar nosotros la tecnología. Sí, en ese sentido, pues lo que tú decías, Javier, Net11, yo creo que José fueron pioneros, y hay otra, en el fútbol aquí en Galicia, otra aplicación que es Adstrap, que precisamente hace eso para el mundo del fútbol, y es lo mismo, la persona está... Lo que pasa es que es cierto que tienes dos fuentes de vídeo, el propio vídeo que grabas tú y el vídeo de televisión, y con eso macheas y al final haces un poquito el análisis. Desde el punto de vista de mayor reto de innovación, además de estos datos, ¿cuál creéis que es el reto que viene también en el mundo del fútbol? Tú, Javier, nos decías un poco cuál era esa visión, ¿no?, de futuro. Jorge, ¿cuál crees que es la visión de futuro en vuestro caso? Bueno, no sé, yo creo que seguir sumando esa información para después crear patrones de lo que pueda pasar, ¿no? Yo creo que un poquito es por donde va la idea. Es complicado teniendo una cantidad de datos limitado, porque ahora mismo es una cantidad de datos limitado, pero yo creo que esa información, si está ahí, se puede recoger bien, pero si no estuviera, ir acumulándolo para poder generar después esos patrones. Al final yo creo que vamos todos un poco con la misma línea de otros conceptos también, ¿no? De generar, de hecho, leí hace un tiempo que en Estados Unidos hay una aplicación o hay un software que introduciendo una serie de datos genera una serie de opciones y juegan como partidos virtuales, ¿no? De quién puede ganar con estos datos y quién puede... Bueno, yo creo que un poquito va por ahí la idea de predecir, entre comillas, el futuro de lo que puede pasar. Sí, eso es un poco, yo creo que ese es el gran reto también, coincido contigo, ¿no? Y de hecho en ese sentido hay una startup también, Madrivel, que hace inteligencia artificial para el mundo del baloncesto, ¿no? Y que realmente está más usada en el mundo que antes también nos decía Cristina, del scouting, que cuando haces ese análisis de jugadores de vídeo, y ahí realmente ya no solo está machando el vídeo, sino las estadísticas de ese jugador y cómo va a responder ese jugador dentro del esquema de juego, del estilo de juego que pueda tener ese equipo en concreto, ¿no? O sea, yo creo que también ahí eso, es todo ese patronaje y que después puedas... Parece ciencia ficción, pero de alguna forma es un poco lo que se está haciendo en ese sentido. Y yo también coincido que ese es el reto, ¿no? O sea, primero tener el dato, y ahí ya hemos visto, Javier nos ha dicho que el dato no hay problema, la tecnología está, y quizás ahora ir hacia ahí y que sea el momento, porque también aprendíamos, y Javier, yo coincido contigo, Javier, que hay que saber llegar en el momento adecuado, ¿no? Y Cristina también lo decía, que los jugadores también tienen que digerir mucha información, muchas veces puede ser hasta perjudicial, ¿no? Bueno, yo creo que también como entrenadores, el reto del entrenador es llevarse por ese punto de estadística, de realidad y tu intuición, ¿no? Tu intuición muchas veces dice unas cosas y el análisis te está diciendo otras, por dónde tiro, me está evidenciando cosas. Bueno, yo creo que todos en ese aspecto, yo la primera, vamos abriendo la mente y ya no solo fiándote de tus ojos, sino, bueno, hay veces que te puede dar unos datos que luego, yo lo que estoy utilizándolo más es en no me sale, ratificar lo que veo, ¿no? Y yo creo que eso es importante para mí, ¿no? Es saber que me puede ayudar a confirmar las sensaciones y para que la siguiente vez que se te dé, ya lo estás leyendo muchísimo más rápido. Y al final es un poco lo que vais diciendo, ¿no? Es adelantarnos a lo que vamos a hacer nosotros, que es nuestro plan de partido, nuestro plan de nuestro futuro equipo. Todo lo que podamos anticipar es ganancia. Entonces, todo lo que podamos prever de lesiones, prever de resultados, de dinámicas de grupo, de cómo ayudarla a que rinda mucho mejor en todos los aspectos. Yo creo que es el futuro y las vueltas que le damos el entrenador y utilizamos todos los medios para eso. Y en ese sentido, y aprovechando también esta situación que hemos tenido estos meses, ¿no?
Cristina, herramientas que ayuden a entrenar en remoto. O sea, ¿habéis tenido traqueados a vuestras jugadoras? ¿Le habéis podido dar pautas de entrenamiento? ¿Habéis podido hacer ese seguimiento? ¿O cómo realmente habéis trabajado en este periodo? Hemos visto, pues eso, yo creo que en la televisión muchísimos deportistas entrenando en sus casas, ¿no? ¿Cómo se traquea eso desde el punto de vista de un entrenador? ¿Cómo se mantiene la forma de un equipo y la concentración en una situación remota, ¿no? Yo lo veo complicado. Es decir, nosotros lo hemos hecho a nivel físico, nuestro preparador físico ha estado encima de ellas, pero bueno, sabiendo en nuestro caso que en un 90% se iba a acabar la liga y que encima nosotros, pues bueno, nuestras jugadoras acababan contrato, hemos estado encima de ellas, pero ya por un tema de, bueno, moral, que por un tema de jugadora que va a ser tuya, que sabes que no puede perder la forma, sino bueno, pero por mucho que hayan hecho, ya lo decían los jugadores, los futbolistas, hay un momento de que el jugador no es lo mismo, ni porque mentalmente empezaron fuerte, y eso nos pasó a nuestras jugadoras, las primeras semanas estaban muy fuertes a la hora de hacer cosas y muy constantes, luego la motivación bajó porque se veía que esto era más a largo plazo, entonces vieron que no se puede seguir este ritmo, entonces ahí cayeron, entonces yo creo que ahí la mente juega mucho, ya no solo es que tú estés encima, estás encima una hora, pero tu cabeza es clave. Entonces, bueno, ya te digo que nosotros, en nuestro caso, encima que cambiamos tenemos plantilla nueva, casi nueva, nos repiten muchas jugadoras, tampoco íbamos a volvernos locos de estar muy encima, ¿no? Pero ya te digo que lo veo real en un porcentaje muy bajo. Perfecto. Y por acabar ya, y con la última pregunta, quizás también la que hemos visto más en este periodo y la que yo creo que tener solo vuestra idea o vuestra opinión sobre esto, del mundo de la innovación es los eSports, ¿no? Hemos visto que en la NBA ha habido competiciones en el Oscar, ¿no? ¿Cuál es vuestra visión del futuro también de los eSports en el mundo del baloncesto? ¿Pensáis en tu caso, Cristina, que un club como el Celta debe tener un equipo de eSports? ¿Cuál es vuestra percepción? Bueno, te voy a dar mi opinión a nivel particular. Yo lo veo reflejado en mi hijo y veo que les encanta, que se han generado competiciones de eSport a nivel local y por clubs y ha perdido la cabeza por apuntarse. Y bueno, y que a nivel de lo que es de conocimiento del deporte, él conoce mucho más. Él conoce ahora la Woman porque ha entrado en lo que es el NBA y conoce a las jugadoras. Antes solo conocía a los chicos y lo que es la NBA, ahora conoce ya mucho más. Entonces, bueno, yo creo que hay un conocimiento del deporte y un conocimiento del juego y la verdad que a nivel de movimientos, es muy, muy real. Entonces, bueno, a mí me parece interesante. Es un mundo que yo creo que tiene mucho largo recorrido y que va a haber hay empresas que apuesten muy fuerte por eSport a nivel publicitario, a nivel de todo. Y bueno, a ver por dónde sale. Pero bueno, yo te digo que a nivel de mi hijo se engancha y le encanta. Perfecto. Jorge, a nivel de este juego también de eSport, de la parte de manager, ¿no? Que tiene mucho que ver con el know-how táctico también después, ¿no? Porque realmente están jugando a ser analistas o a ser entrenadores o a ser managers. ¿Tú crees que eso también va a hacer que después el perfil de todos estos equipos que trabajáis con los datos y con análisis táctico mejore a futuro, como decía Cristina? O sea, al final tienen más conocimiento del juego, ayuda al conocimiento del juego. Bueno, no sé hasta qué punto puede ayudar, ¿no? No sé si habría que ver cómo juegan, ¿no? Si juegan para que LeBron siempre se las tire o para que haya algo más de tema colectivo. Sí que es cierto, por ejemplo, que la Federación Española la semana pasada anunció que va a crear un departamento de eSports. Yo creo que es algo que es la sociedad actual, que es hacia donde van. No estoy muy puesto en el tema, pero sí que tengo entendido que se llenan estadios de gente viendo jugar a este tipo de juegos, ¿no? Hubo más gente viendo la final de League of Legends que las finales de la NBA. O sea, es que esto es una realidad que de repente es que yo creo nos ha hecho viejos a todos, porque cuando yo jugaba, pues yo jugaba campeonato de España de Fórmula 1 virtual cuando eso no se le llamaba eSport, se le llamaba ser un viciado. O sea, tú te viciabas al ordenador, era como un apestado, un friki, ¿vale? Y yo, por mi experiencia personal, o sea, yo tuve que aprender, en este caso era automovilismo, a unos niveles bestiales, con un nivel de concentración enorme, porque yo tenía que estar una hora concentrado sin salirme
Y a mí eso luego me servía para las carreras de karts que hacía. Es decir, que hay mucha parte que es análoga. A mí cuando me lo dicen, que yo digo, bueno, igual hace 5.000 años alguien se planteaba si el ajedrez era un deporte, ¿sabes? Y tírate 10 horas jugando al ajedrez, que verás cómo te cansas. Entonces, el debate si es un deporte o no es un deporte, que es súper interesante, yo creo que no hay que golpear. A mí la propuesta de la federación me parece muy buena. Lo que hay que ver es de qué manera utilizas ese impulso que tienen los eSports para fomentar el deporte. Hay un proyecto súper bonito que yo estoy colaborando con ellos, que lo que quieren es fomentar, es decir, que tú puedas jugar a un videojuego tanto como te hayas ganado haciendo actividad física. De manera que le des una pulsera a tu hijo, se ponga a hacer el cabra por el jardín, ¿vale? Y eso le dé minutos de juego. O si tú juegas al baloncesto, tal. Lo que hay que buscar es de qué manera eso impulsa la actividad física, más que intentar denostarlo, hacerlo de menos, pensar que son unos frikis. Yo lo admiro porque realmente, decía Jorge, habrá que ver cómo lo usan. Si es para que se las tire todas LeBron, el que se las pase para que se las tire todas LeBron no será un buen jugador, es decir, no llegará muy lejos. Porque de verdad que yo veía cosas con aquello de la Fórmula 1, yo lo dejé, pues yo dije, mira, yo no le puedo meter 4 horas al día a esto. Esto es imposible, pero hay gente que lo hace. Entonces, verás gente que evolucione de una manera bestial y los juegos cada vez son más realistas y yo creo que la táctica va a ser fundamental, porque no es solo una cuestión de habilidad, ¿sabes? Es una cuestión ya de que los ves como en el fútbol. O sea, hay gente jugando al FIFA que dice, pero madre mía, ¿cómo ha visto eso? ¿Sabes? Así que yo me siento muy mayor, que es lo que me pasa con esto, ¿no? Que es de decir, madre mía, esto, o sea, es que el mundo me ha pasado así, ¿sabes? Por la derecha, pasan por la derecha en este sentido. Pero lo respeto un montón, ¿eh? Que es lo que me pasa a mí. Yo digo, esto, ¿sabes? Lo que hay que hacer es ver de qué manera se pueden alinear, ¿no? Y yo creo que la propuesta de la FED, si se orienta bien, puede ser súper buena, ¿sabes? Porque, bueno, Vitoria lo hizo, el Baskonia lo hizo, que no necesariamente, creo que no era que jugaran al 2K, ¿sabes? O sea, era un equipo de eSport que jugaban a un montón de juegos diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que al final hay muchas cosas en común. La disciplina, el trabajo en equipo, ¿sabes? Hay muchas cosas en común. Lo que falta es el esfuerzo físico, ¿sabes? El mental está, ¿sabes? Hay que ver cómo se empuja para que se haga físico también. Correcto. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que ha sido un lujazo poder contar con vosotros. Espero que os lo hayáis pasado tan bien como yo y seguro que como todos los que nos están viendo. Contamos con vosotros. Esperamos que en breve podamos tener una mayor presencia física y os invitaremos a la sede del Real Cruz Celta a que la conozcáis, a Jorge y a Javier y a que compartáis con nosotros otro de estos eventos en nuestro lab. Muchas gracias a los tres. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Adiós.